Saludos nuevamente. Gracias por acompañarnos en Expediente 360. Hoy hablaremos sobre un tema que ha estado muy presente desde la antigüedad. Es una historia vergonzosa de crímenes violentos y despiadados, contra miles de mujeres inocentes. Con grandes conocimientos en botánica, plantas, hierbas, medicamentos y pócimas. En muchas ocasiones ayudaron como parteras, enfermeras y sanadoras. Llegaron a representar injustamente para la Iglesia Católica la maldad y una traición a la fe. Pero que no pudieron escapar del fatalismo represivo del cristianismo en el pasado. Ellas son las brujas. Hablar de brujas es entrar en un terreno pantanoso. Nos da cierto reparo, ¿no? Es decir, hoy en día cuando a alguna persona le llamamos que es una bruja, le estamos diciendo algo peyorativo, la estamos medio insultando. Y eso es un error en el cual solemos caer. Evidentemente habían brujas malas, como las hay hoy en día y como las seguirá habiendo en el futuro. Igual que habían médicos malos, abogados malos y gente mala, malhechores, ladrones, etc. Habían mujeres agraciadas, habían gente que tenía una enorme sabiduría, mujeres que tenían unos amplios conocimientos. Y por ese mismo motivo, por ser bellas, por ser guapas, por ser agraciadas, la Inquisición y la propia Iglesia mayormente las persiguió. Vivían en zonas rurales, principalmente. Hay que tener en cuenta que en aquella época la mujer únicamente tenía una función. Era dar a luz a los niños y cuidar de ellos, y cuidar del marido. No tenía otra función. Por tanto, la mujer lo único que demandaba, lo único que pedía, era tener un poco de independencia, tener cierta libertad. Y eso la Iglesia no lo podía permitir. Esa independencia sexual también, ¿por qué no? Libertad sexual, claro que sí, en aquellos aquelarres que ellas hacían. Eso la Iglesia tenía que castigarlo de alguna forma porque peligraba que esa sociedad patriarcal, donde el marido, donde el pater familias era lo más importante, peligraba de alguna forma. Por eso la Iglesia las persiguió. Pero también hay cierta persecución, no solo por la Iglesia, donde evidentemente esta misoginia hizo, sino también una cierta hipocresía, porque la Iglesia se aprovechó de ellas. La Iglesia se sirvió de estas mujeres sabias que tenían unos amplios conocimientos en botánica, en naturaleza, en plantas medicinales, porque cuando una persona está al borde de la muerte, ya sea un clérigo o no, acudía a estas personas para que pudieran sanar y no se encomendaban a Dios. Se encomendaban a estas mujeres. Muchas de ellas fueron violadas y muchas fueron masacradas. Y además tuvieron otro enfrentamiento muy importante con la propia medicina. Muchas veces no existía un médico rural. O en caso de que existiera, económicamente esta gente no se lo podían sufragar. Por tanto, necesitaban acudir a estas mujeres para que pudieran sanarles de alguna forma. Claro, esto la medicina tampoco lo podía tolerar. Es decir, permitir que unas personas analfabetas que no sabían ni leer ni escribir pudieran sanar enfermedades, pudieran curar todo tipo de males o ayudar a las parteras a que dieran a luz, esto no podía ser permitido. Pero brujas han existido siempre, a lo largo de toda la humanidad, en todas las civilizaciones, en la mesopotámica, en la sumeria, en la romana, en la griega, en la egipcia. Lo que pasa es que no se hablaba de brujas, se hablaba de hechiceras y además eran veneradas, tenían un enorme respeto en el seno de la sociedad. Por ejemplo, tenemos la pitonisa en la época griega. Los grandes jefes de Estado, miembros de la aristocracia, gente poderosa, iba a consultar sobre los designios que iban a tener. O, por ejemplo, las lares como diosas guardianes de los hogares en la antigua Roma. El concepto de bruja, como tal, maléfico, empieza a partir del siglo XIII, sobre todo con la herejía de los cátaros, la herejía de los templarios, y a partir de ahí empieza ese concepto maléfico. La Iglesia empieza a marcarlas de alguna forma y estigmatizarlas. El 27 de mayo de 1986 fallece mi abuela. Yo tenía 11 años. Mi madre me dice que quiere verme, pero claro, ella no entiende, se encuentra en una dicotomía, no sabe qué hacer, y con una voz prácticamente inaudible me dice: la vida vale la pena vivirla, vívela a tope, y toda la luz que yo tengo te la traspaso a ti. Yo en ese momento salgo de la habitación del hospital y a los 10 minutos mi abuela fallece.
con 11 años no sabes de lo que te están hablando, no entiendes esas palabras. Con 7 años yo veía a mi abuela que salía a la puerta de su casa y hacía una cruz de sal los días que había tormenta. Y yo le preguntaba, abuela, ¿por qué haces esa cruz de sal? Y ella me decía que era para que la tormenta se fuera pronto, que no me preocupara. Vas atando cabos con el tiempo y te das cuenta de que esa cruz de sal era para proteger la vivienda de cualquier tipo de maleficio y de energía negativa que se entendía las brujas causaban con sus vuelos brujeriles. De hecho, este fue uno de los motivos por los cuales la Inquisición las acusaba también. Es decir, que eran productoras de todo tipo de tormentas, de granizos y que provocaban los daños en los campos. Esto te deja de piedra, ¿no? Pero te das cuenta de que aquella mujer, mi abuela, era una de esas mujeres sabias, igual que muchas de las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas suyas, que seguro también llevaban a cabo todo tipo de ungüentos, todo tipo de curas por medio de la botánica, por medio de las hierbas. Este es un legado que nos han transmitido de alguna forma, y ese legado es necesario contarlo, es necesario reflejarlo, porque, como dice la frase, quien no conoce su historia está obligada a repetirla, y es necesario conocer la historia de estas mujeres y de por qué fueron perseguidas. Hay que entender también, y hay que diferenciar lo que es la bruja satánica de la bruja folclórica. La bruja satánica las han habido, las hay y las habrán. Pero una bruja satánica es aquella donde existe un pacto con el diablo. Hay un pacto expreso, hay una sumisión, una pleitesía, una reverencia hacia el maligno. En esas brujas folclóricas encuadraban todo el tipo de comadronas, de parteras, de hechiceras, de magas, de echadoras de cartas, de adivinas, etc. Eran mujeres sabias, conocedoras de la naturaleza. Claro, la Inquisición las metió todas en el mismo saco y empezó a buscar marcas en todas las mujeres que llevaban a cabo todo este tipo de curaciones, ya fueran marcas en la piel de algún tipo, una cicatriz, una verruga, evidentemente las encontraban. Expediente 360. El concepto de bruja y mujer siempre ha estado unido de alguna forma, ¿no? ¿Y por qué los hombres no? ¿Que acaso no habían brujos? Claro que lo sabían, pero no fueron perseguidos igual. Recordemos que era una sociedad patriarcal. Muchos brujos eran alquímicos, eran astrólogos, y por tanto la Iglesia consideraba que había una base científica en todo lo que hacían. No así en el caso de las mujeres. Tampoco nos pongamos las manos en la cabeza ni pensemos que aquí en España se llevó a cabo una matanza brutal de brujería, de brujas. No, no fue así. De 150.000 procesos que se llevaron a cabo entre los siglos XIV al siglo XIX prácticamente sobre tema de brujería y hechicería y judaísmo, judaizantes, moriscos, etc., solo fueron condenadas o quemadas en la hoguera 59 mujeres. Es una cifra bastante pequeña. En proporción, por ejemplo, a países como Alemania, donde se llegaron a quemar a 25.000 mujeres. Prácticamente aldeas enteras fueron arrasadas. O, por ejemplo, Inglaterra, donde también 15.000 mujeres murieron. O Suiza, que lo tenemos como el paradigma de la democracia, ¿verdad? Pues también allí murieron 5.000 mujeres. Principalmente en países protestantes es donde mayor persecución tuvo el tema de la brujería, donde más a rajatabla llevaron a cabo el cumplimiento de la Biblia. En los países de índole más católica, como por ejemplo España, ya os he dicho, 59, o por ejemplo en Portugal fueron 6 y en Italia prácticamente también fue testimonial. Como os decía, es a partir del siglo XIII cuando se empieza a perseguir la brujería. Concretamente, hasta el siglo X está en vigor lo que es el Canon Episcopi. Era un edicto donde se decía que la brujería, las brujas, era algo fantasioso, algo ilusorio, producto de gente que, bueno, pues no tenía conocimientos, analfabetas, desarraigadas, viudas fundamentalmente o solteras, que vivían en el mundo rural y que, bueno, que tampoco había que hacerles mucho caso. Ese Canon Episcopi se lo carga de un plumazo el Papa Inocencio VIII. En el año 1484 publica la bula Summa Desiderantis Affectibus. Esta bula legitima la persecución de la brujería.
dice que las brujas vuelan con la escoba, que celebran aquelarres, que hacen pactos con el diablo, que son las causas de numerosas enfermedades, del granizo, de la peste, de la hambruna, etc. Y legitima a todos los inquisidores a que las persigan. Claro, esto hace que dos dominicos alemanes, Kramer y Splenger, publiquen el Maius Maleficarum. Es el martillo de las brujas. Es una guía de cómo acabar con las brujas. En el año 1487. Ahí se especifica cómo se les tiene que acusar, qué marcas se tienen que encontrar en su cuerpo, qué medios de tortura se tienen que utilizar, cuáles son los métodos para poderlas acusar, etcétera, etcétera. A partir de este momento empieza a proliferar una gran cantidad de literatura demonológica. ¿Qué diferencia hay entre una bruja y una hechicera? Una bruja va a hacer mal, va a hacer el daño. Hay un pacto con el diablo. Una hechicera no. Es decir, una hechicera evidentemente puede hacer amarres, pero no va a haber un pacto diabólico, no hay un pacto sumiso, expreso. Puede haber un pacto de colaboración, eso sí. Otra diferencia importante es que las brujas actúan siempre en grupo, mediante aquelarres. Una hechicera no, una hechicera lo hace de forma individual. Una bruja nace, una hechicera se hace. Es decir, una hechicera puede nacer con el don, pero tiene que ir fomentándolo por medio de la experimentación. Mediante la utilización de plantas llevan a cabo esos ungüentos de alguna forma. Y luego otra diferencia muy importante es que una bruja es mercantilista. ¿Qué significa esto? Que va a cobrar por sus trabajos. Y esa bruja es mala. Una hechicera no nos va a pedir dinero, siempre va a pedir la voluntad. ¿Cuáles son los elementos brujeriles, ¿no? Siempre que hablamos de las brujas se nos viene a la mente uno que no podría ser de otra forma, la escoba, ¿no? La escoba tiene una doble simbología. Por un lado tiene una simbología fálica, porque en ella colocaban el ungüento a base de belladona, de mandrágora, de beleño, de estramonio, y se untaban sus partes pudendas, las axilas, el pubis, el cuello. Pero las brujas no volaban. No hay ninguna muestra real, ninguna prueba real de que volaran. Lo que tenían eran vuelos, claro que sí, oníricos, pero no se movían del sitio donde estaban. Expediente 360. Y esa escoba también tenía un alto poder de limpieza energética. De hecho, muchas de las brujas a las cuales acusaron por ese delito era el simple hecho de tener una escoba en la puerta de su casa. La acusaban de brujería. Era muy fácil acusar de brujería en la Edad Media. Se podía acusar por envidias. Yo tengo envidia de tal persona, le digo que es bruja y la Inquisición ya va por ella. Y la víctima no tenía forma de defenderse, ¿eh? Esa simbología fálica y esa limpieza espiritual que tenía la propia escoba, que en Roma se limpiaba o se barría las puertas de las viviendas de allí donde iba a nacer un bebé. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a mujeres mayores barriendo la puerta de su casa hoy en día? Eso no es más que una herencia de antaño. Pero igual que eso, cuando nos hacemos una tila, una manzanilla, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando hierbas. Hierbas que ellas ya empleaban para esos fines. Una tila, el nerviosismo. La ruda, una planta brujeril por excelencia, si tú te frotas ruda en la cabeza, en las sienes, te alivia el dolor de cabeza. Hoy en día, cuando entramos a una iglesia y olemos a incienso, eso ya lo hacían las brujas. Y cuando encendemos velas, ellas también tenían esas velas. ¿Y cuando saltamos 7 veces la hoguera de San Juan? Eso es un rito cristiano, ¿eh? Pero hemos heredado el paganismo de entonces. El paganismo de aquellas brujas que tanto fueron acusadas por la iglesia. Luego el cristianismo heredó muchísimos de aquellos actos y se sirvieron de ellas. ¿Y por qué saltamos 7 veces la hoguera, el fuego purificador? El 7 es un número mágico. Y luego nos metemos en el mar para bañarnos. ¿Por qué? Porque la sal limpia las energías negativas y protege de las malas energías y de las brujas. La sal es un amuleto protector frente a la brujería. Como os veis, poco a poco se van enlazando unas con otras todo este tipo de creencias de alguna forma.
Otro de los elementos brujeriles es el caldero mágico. Ese representa el útero femenino, es el útero materno, es donde se crea la vida, es donde ellas lo utilizaban para realizar todo su tipo de pócimas, de ungüentos. Es donde se une lo masculino con lo femenino de alguna forma. Normalmente se realizaba en bronce y no podía tocar el suelo si no era con 3 patas. Y esas 3 patas representaban las 3 edades de la mujer: la infancia, la madurez y la vejez. En ese caldero se unían los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, el vapor, el agua y la tierra, por el hecho de la conexión con el elemento de la tierra. Otro elemento brujeril, que es la varita mágica. Para las brujas, esa varita mágica era una especie de protección. No debía de medir más desde el codo hasta la muñeca. Pero fijaros, sin embargo, la relación que tiene también con otras religiones. En la religión egipcia tenemos a Tutankamón, por ejemplo, la figura de Tutankamón, con su báculo, ¿no?, encima de él, como protección. Sin embargo, si nos vamos hoy en día, cuando tenemos la figura o la imagen del Papa con su báculo, no es de protección, es un símbolo de poder. Normalmente ornamentado, de oro, de piedras preciosas, ¿no? Como os he dicho, fueron perseguidas y la forma principal por la cual se podía acusar a una bruja era mediante la acusación. Esa acusación podía ser pública, podía ser una acusación en secreto. Evidentemente, los motivos podían ser envidias, por una discusión, cualquier tipo de hecho era susceptible de acusar a una persona de brujería, a una mujer. La acusación podía ser pública. Fulanito de tal, pues yo, oye, esa persona es bruja porque la he visto que sale por las noches y va a casa del vecino. Lo denunciaba ante el párroco lo ponía en constancia con la jurisdicción civil a la Inquisición, y iban a por ella. Así de sencillo. También cabía la posibilidad de una acusación privada, en secreto. Se hacía una forma de urna y ahí cada persona podía depositar un papelito de la persona que ella pensaba que era bruja. Y estaba cerrado con 3 llaves. Cada llave la tenía un inquisidor. Cada 15 días se abría esa urna y los nombres que habían los cogían y iban a por ellas. ¿Qué formas tenían de defenderse? Ninguna. Desde el momento en que una persona era acusada, se le detenía, se ponía en manos de la jurisdicción civil y inmediatamente se le buscaba algún tipo de marca en su cuerpo, la desnudaban. Lo que os he dicho anteriormente, una cicatriz, una marca, un grano, una verruga, un hematoma, da igual. Ya era acusada de brujería por ese motivo. Luego se le interrogaba. Aquí venía la parte más dura, donde se le torturaba. ¿Quién no confesaría que era bruja bajo tortura? Les decían que si confesaban le iban a conmutar la pena o la iban a dejar en libertad. Claro que confesaban que eran brujas. No podían someterse al tormento. Fijaros los medios de tortura que habían. Uno de ellos, la rueda. Le rompían todas las articulaciones. Otro era el potro, que era estirar las extremidades. Y luego la garrucha, que la garrucha era subirla hasta lo alto, de 10-12 metros, y dejarla caer en seco, boca abajo, de forma que pues la cadera, las piernas se dislocaran. Fijaros la insensibilidad de la época. Os voy a leer un texto real, Heinrich von Schultheis, secretario de varios obispos cazadores de brujas en Alemania. En el año 1650 le dice a una acusada de brujería: el torturante me inspira igual o mayor indiferencia que arrancar un hierbajo del camino con mi bastón. Mas, cuando te torturo y te obligo a confesar, realizo una tarea que agrada a Dios y me beneficia. Y una de las pruebas que se les hacían es lo que se conoce también como las ordalías. Era pincharlas para ver si sangraban. Si no sangraban era bruja. ¿Pero qué jeringuilla utilizaban? Con una aguja retráctil. Nunca sangraban, porque nunca les pinchaban. Luego se hacía también la prueba del agua. Si se hundía era bruja, si flotaba no. La mayoría de ellas se hundían porque no sabían nadar. Al final, pues evidentemente confesaban, muchas de ellas, bajo tortura, y el castigo que tenían era la hoguera. Expediente 360. El aquelarre no era más que una reunión de brujas, una reunión de mujeres.
Luego la leyenda negra que ha caído sobre ellas por parte de la Iglesia, pues evidentemente nos ha llegado hasta nuestros días, que habían banquetes, que se comían a niños, que se aparecía de alguna forma el macho cabrío. No, era una reunión de brujas, donde ellas, una reunión de mujeres, compartían una serie de conocimientos y esos conocimientos que ellas tenían los redactaban de alguna forma en los grimorios o en los libros que ellas tenían de sus recetas y los encriptaban, porque si ese libro caía en manos de la Iglesia o caía en manos de otra gente, no pudieran entender lo que ellas, podríamos decir, guardaban en esos grimorios. ¿Quién sabía leer y escribir en aquella época? ¿Dónde estaba la cultura? En los monasterios. Eran los clérigos, los monjes en el scriptorium, donde llevaban a cabo todos estos tipos de libros y donde muchos libros prohibidos allí los guardaban. Por tanto, los clérigos tenían acceso también a esos libros. Eso es lo que pretendían de alguna forma, es decir, tener el temor en el pueblo, que el pueblo estuviera atemorizado y por tanto tenerlo en su redil. Entonces estos aquelarres eran estas reuniones y se componía de varias fases. Se convocaba, iban las brujas allí y luego uno de los actos que se hacía es el osculum infame, el beso en el ano del macho cabrío. Era como el bautismo de alguna forma de esa persona de que iba a ser bruja. ¿Que hubieran aquelarres? Sí. ¿Que hubieran banquetes con niños y que hicieran este serta de barbaridades? En el 99% de los casos seguro que no. También se les acusó de que se metamorfoseaban en animales. Y fijaros que siempre en animales que han sido denostados por la sociedad. En gato negro, en el cuervo, el búho, la rata, la serpiente. Fijaros hasta qué punto se les acusó de que se transformaban en gatos, que el gato fue perseguido y fue aniquilado durante la Edad Media, prácticamente desapareció como especie. Por eso proliferaron las ratas. La sal es un amuleto protector frente a la brujería. Muchas veces en la vivienda pues se ponen cuencos de sal en cada una de las esquinas para eliminar las energías negativas, o el círculo de sal para la protección también de alguna forma. Las brujas no podían ver la sal. Para ellas la sal era un alimento prohibido, igual que por ejemplo los seres féricos, los seres elementales de la naturaleza, los gnomos, los duendes, tampoco pueden ver la sal. Otro de los amuletos importantes es la ruda. La ruda ha estado presente en los sumerios, en los egipcios, en los caldeos, en los romanos, etc. Y hoy en día dicen que poner una plantita de ruda en el balcón aleja esas energías negativas. Incluso los jueces romanos utilizaban un trocito de planta de ruda cuando iban a visitar los burdeles o las cárceles a los prisioneros, porque era un protector de alguna forma frente al mal de ojo y frente a cualquier tipo de maldición que le pudieran echar. Y en la Edad Media se consideraba que la ruda tenía poderes antiafrodisíacos. ¿Y sabéis dónde se cultivaba? En los monasterios y en los conventos. Y se mezclaba con la comida para que no hubiera esa tentación de alguna forma. Otro amuleto es la figa de azabache, la forma del pulgar entre el dedo índice y corazón. En un primer momento era para proteger a los peregrinos en el Camino de Santiago. El azabache es un mineral muy maleable y se utilizaba en los peregrinos para ahuyentarlos de todo peligro que pudieran tener, ¿no? Por tanto, también para ahuyentar el mal de ojo y a los ahojadores. La herradura también es un amuleto protector frente a la brujería. Normalmente se colocaba en las puertas de las viviendas y aún hoy en día se siguen viendo. Con las puntas hacia arriba es para que las energías negativas no entren en la vivienda. Con las puntas hacia abajo es para que la brujería no acceda tampoco a la vivienda. Quedémonos con esas mujeres que tenían esos conocimientos y con las experiencias personales. Y al final yo creo que el legado que nos trasladaron estas mujeres, muchas, como os he dicho, tatarabuelas, bisabuelas, abuelas nuestras, es muy importante y es necesario que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que ellas tenían no se pierda de ninguna forma, que quede para nuestros descendientes. Es necesario que conozcan la historia tal y como pasó, la historia real, lo que ocurrió, la persecución a la que fueron sometidas, las injusticias que se cometieron, el por qué fueron violadas. Muchas hechiceras quedaron embarazadas de niños y les obligaron de alguna forma con veneno para que abortaran. Entonces, evidentemente, se pretendió de alguna forma callarlas.
esa sabiduría, esos conocimientos de la naturaleza, de las plantas, de la herboristería, de sanar, de recomponer huesos, de ayudar a parteras, a ayudar a dar a luz, que llevaron a cabo estas mujeres, no se olvide que eran mujeres buenas, que tenían buenas intenciones y que lo único que pretendían eran sanar y curar enfermedades, y que por ello fueron castigadas por la Iglesia y por la propia medicina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Expediente 360.